Una familia, un fin de semana y silencio. El fin de semana comenzó como cualquier otro para los Alvarado. Una familia tejana común y corriente. Hugo, 37, Mariana, 34, y sus dos hijos pequeños, Leo, de 6 años, y Sofía, de tan solo 3. Vivían en San Ángelo, un pueblo tranquilo conocido por su tranquilidad, lejos de los titulares. Pero todo eso cambiaría en cuestión de días. Era un viernes por la tarde, 15 de noviembre de 2019, cuando Hugo le dijo a su hermana que planeaba llevar a la familia a visitar un parque natural cerca de Fort Stockton. Mencionó que podrían parar en casa de un viejo conocido en el camino. Ese fue el último contacto directo con alguien de la familia. Después de eso, nada más. Ni llamadas, ni mensajes. Solo silencio. Al principio, nadie le dio importancia. La familia estaba de vacaciones, y era habitual que Hugo estuviera un poco desconectado de su rutina. Pero el domingo por la noche, sonó la alarma. La escuela de los niños llamó para informar que Leo y Sofía no habían aparecido el lunes. Mariana, maestra de preescolar, tampoco había avisado de su ausencia. La hermana de Hugo llamó varias veces. Nada. En su trabajo, nadie sabía dónde estaba la familia. Fue entonces cuando llamaron a la policía. Y lo que parecía un retraso común se convirtió en una de las investigaciones más desconcertantes del estado. Mientras rastreaban los celulares de la familia, los investigadores notaron algo inusual. Los dispositivos se habían apagado a la misma hora, entre las 9:30 y las 9:45 de la noche del viernes. Todos a la vez. Como si alguien quisiera cortar la señal deliberadamente. A partir de entonces, comenzó la búsqueda. Helicópteros sobrevolaron, equipos de búsqueda registraron senderos, ríos, granjas y caminos secundarios. Pero ningún rastro, ningún testigo que viera o oyera algo extraño. Fue como si los 4 se los hubiera tragado el aire. Pero lo que más intrigó a los detectives no fue solo su repentina desaparición. Fue el hecho de que no se había registrado ninguna actividad sospechosa en sus cuentas bancarias, y ninguna cámara de seguridad mostró que el coche saliera de la carretera principal. La camioneta negra de la familia también había desaparecido sin dejar rastro. Futuros descubrimientos solo harían todo aún más inquietante. El todoterreno abandonado y el silencio dentro del coche. 3 días después de la desaparición de la familia Alvarado, una patrulla rural avistó un vehículo sospechoso en un tranquilo camino de terracería a las afueras de Sonora, Texas, a unos 160 kilómetros de la ruta prevista por Hugo. Era la camioneta negra de la familia. Estaba parcialmente oculta por ramas y polvo, como si alguien hubiera intentado camuflarla. Las puertas estaban cerradas con llave, pero ninguna ventana estaba rota. No había huellas de neumáticos cerca ni pisadas visibles. La escena parecía montada, como si el auto hubiera sido colocado allí intencionalmente, con frialdad, meticulosidad y silencio. Cuando llegó el equipo forense, el interior del coche reveló una escena aún más desconcertante. Las mochilas de los niños estaban en el asiento trasero. Un biberón con restos de leche, una tableta infantil apagada y 2 chanclas, una al lado de la otra, en el suelo. En la guantera estaban las tarjetas de identificación, tarjetas bancarias e incluso dinero en efectivo de Hugo y Mariana. No habían robado nada. En la consola central había un teléfono móvil sin batería, el de Mariana. El de Hugo, al igual que el de los niños, nunca se encontró. Pero la ausencia más evidente en el interior era cualquier signo de forcejeo. No había manchas, objetos fuera de lugar ni señales de angustia. Era como si la familia hubiera desaparecido del coche por arte de magia. Lo que más perturbó a los investigadores fue la atmósfera de normalidad que lo envolvía todo. ¿Quién abandona un coche con todas sus pertenencias intactas, incluyendo el dinero, y desaparece con toda su familia? El GPS interno, que podría dar pistas sobre la ruta, estaba formateado. Un apagón deliberado. Y había un detalle aún más siniestro. El reloj digital del salpicadero marcaba las 9:43 cuando se estrelló. Esta hora coincidía exactamente con el momento en que se apagaron los móviles el viernes. La coincidencia parecía demasiado grande como para ignorarla. Mientras los peritos revisaban el coche milímetro a milímetro, algo más les llamó la atención. En el asiento trasero, detrás del conductor, había una diminuta huella de mano impresa en el cristal empañado. Parecía haber sido hecha desde dentro, como si alguno de los niños la hubiera tocado. No había forma de saber cuándo había ocurrido, pero la mera idea de que alguno de los niños pudiera haber quedado allí a oscuras, solo o atrapado, dio un nuevo impulso a la investigación. Algo iba terriblemente mal. Y cuanto más investigaban, más preguntas surgían, y ninguna respuesta. La casa dejada atrás. Tras encontrar la camioneta, los investigadores centraron su atención en la casa de los Alvarado,
buscando pistas sobre cualquier comportamiento inusual previo al viaje. La residencia familiar se encontraba en un barrio modesto, rodeada de otras familias latinas conocidas. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, puertas y ventanas cerradas con llave y facturas pagadas. Pero al entrar en la casa, los agentes observaron una escena inusual. El desayuno del viernes seguía en la mesa, con media tostada mordida, una taza de café medio vacía y un vaso de jugo de naranja. La disposición de la mesa sugería que se habían marchado apresuradamente, a media comida, o que los habían interrumpido. La habitación de los niños parecía intacta. La cama de la pequeña Sofía aún tenía una almohada que olía a su champú para bebés. Las muñecas estaban perfectamente alineadas junto a la almohada. En la habitación de Leo, una mochila escolar estaba preparada para el lunes. Mariana parecía tenerlo todo planeado, incluido su regreso. No había notas de despedida ni señales de desorganización. Pero al examinar la laptop de Hugo, apareció una extraña historia. El jueves por la noche, había buscado rutas seguras entre San Angelo y Fort Stockton, como desactivar rastreadores GPS. Lo más curioso, autos abandonados encontrados en Texas. ¿Por qué buscaría algo así? La policía no encontró huellas dactilares distintas a las de la familia. Pero los vecinos reportaron un detalle inquietante. Las noches del miércoles y jueves de esa semana, se había visto un auto blanco con vidrios polarizados estacionado frente a la casa de los Alvarado. Nadie reconoció el vehículo, y nunca antes se había visto en la calle. Uno de los vecinos más cercanos, un jubilado de edad avanzada, informó que el jueves por la noche vio a Hugo discutiendo con un hombre alto en la puerta. No escuchó el contenido de la conversación, pero dijo que Mariana parecía nerviosa cerca. Nadie llamó a la policía. Nadie intervino. Este posible encuentro, sumado a la investigación en línea, hizo saltar las alarmas sobre la posibilidad de que algo más grave estuviera detrás de la desaparición. Pero lo más extraño estaba por venir. En la basura de la casa, entre papeles y embalajes comunes, se encontró un sobre roto con parte de una nota manuscrita que simplemente decía: si algo pasa, no fue un accidente. La letra era de Mariana. La grabación perdida de Mariana. Al revisar los dispositivos electrónicos recogidos en la casa, los expertos encontraron una copia de seguridad del teléfono de Mariana, almacenada automáticamente en la nube. Entre cientos de fotos y vídeos familiares, había un mensaje de voz corto, aparentemente grabado a toda prisa, con ruido de fondo. El mensaje era tenso y su voz temblaba. Si estás escuchando esto, algo pasó. Intentamos hacer lo correcto, pero no sé si tendremos tiempo. Cuida a los niños por mí. El audio terminó abruptamente. No se enviaron más mensajes. La grabación se realizó el jueves por la noche. ¿A quién se refería? ¿Y por qué diría cuida a los niños si estaban con ella? Crecía la sospecha de que Mariana estaba siendo coaccionada o de que había descubierto algo grave. El contenido del mensaje se mantuvo inicialmente en secreto, pero se filtró meses después, provocando indignación pública. Muchos empezaron a creer que la familia había sido víctima de una red criminal. Otros pensaron que todo formaba parte de un plan de escape ideado por la pareja. Después de todo, ¿por qué alguien grabaría algo así y no pediría ayuda directamente? Los mensajes de texto recuperados revelaron aún más tensión. En los días previos al viaje, Mariana había intercambiado mensajes crípticos con alguien guardado como M. Los mensajes fueron borrados, pero quedaron fragmentos incompletos en la copia de seguridad. Uno de ellos decía: ya no puedo mentirle. Si pasa algo, ya sabes por qué. Otro decía: nos vamos este fin de semana. Si algo sale mal. El resto estaba corrompido. La policía intentó rastrear a esta M, pero el número ya no estaba activo. Una línea prepago, sin registrar. El perfil era el típico de alguien que intentaba ocultarse. ¿Podría ser un amante? ¿Un cómplice? ¿O alguien consciente de una amenaza real? La investigación se dividía ahora entre dos caminos: crimen premeditado o fuga simulada. Pero una cosa era segura: Mariana sabía más de lo que dejaba entrever. Y parecía desesperada. La grabación llevó la investigación a otro nivel. No fue solo una desaparición. Fue una advertencia. Y estaba claro, Mariana esperaba que algo saliera mal. Y tenía razón. El hombre del coche blanco. Tras los informes de un coche blanco que circulaba por la casa de los Alvarado, la policía amplió la búsqueda de vehículos que coincidieran con las descripciones de los vecinos. Las imágenes de las cámaras de tráfico de las zonas cercanas captaron un sedán blanco o último modelo circulando lentamente por la calle de los Alvarado en 3 ocasiones distintas durante las noches previas a la desaparición. La matrícula estaba borrosa, posiblemente cubierta con cinta adhesiva. En una de las imágenes, una figura parecía salir del coche y observar la casa durante unos minutos antes de regresar.
La reconstrucción de series temporales indicó que este mismo auto había sido visto cerca de la zona donde la camioneta de la familia fue abandonada, unas 12 horas después del último contacto con ellos. Las autoridades aún intentaban determinar quién conducía. Pero había una nueva pieza en el rompecabezas. Un excompañero de Hugo, de un trabajo anterior en una empresa naviera, dijo haber reconocido el auto como perteneciente a un hombre apodado El Flaco, alguien con quien Hugo había tenido una seria disputa por deudas en el pasado. Según informes, Hugo había solicitado préstamos a personas peligrosas para intentar emprender su propio negocio, pero no pudo devolverlos. Supuestamente, recibió amenazas, y Mariana incluso le contó a una amiga cercana que los estaban siguiendo en ciertas ocasiones. Este testigo afirmó que Mariana había estado paranoica en los últimos meses y le había instado a su amiga a evitar publicar fotos de ellos en redes sociales. La pista del Flaco parecía prometedora, pero pronto se topó con un muro. El hombre había muerto en un supuesto accidente automovilístico 2 meses antes de su desaparición. O eso decía el informe oficial. El cuerpo nunca fue identificado formalmente. Fue demasiado conveniente. Y escalofriante. Quienquiera que acechaba a la familia parecía conocer sus horarios, rutas y rutinas. La desaparición se ejecutó de forma silenciosa, quirúrgica y con tiempo suficiente para borrar sus huellas. Pero una nueva pista surgiría, y esta provendría de una fuente inesperada. Una cámara de caza abandonada en una propiedad privada en el campo. La cámara en la granja y la silueta al amanecer. El descubrimiento fue casual. Una finca privada a unos 12 km de donde se encontró la camioneta de la familia tenía instaladas cámaras de caza para monitorear jabalíes. Una de estas cámaras captó algo inusual la madrugada del sábado, pocas horas después de que se estimara la desaparición de los Alvarado. La imagen, aunque borrosa y en blanco y negro, mostraba lo que parecía ser un adulto caminando con 2 niños pequeños por un sendero de tierra. La figura llevaba una mochila y jalaba de la mano a 2 figuras pequeñas. No se veía a nadie más. Hora de la foto, 3:17 de la madrugada. Temperatura, 4 grados. Oscuridad total, salvo por la luz infrarroja de la cámara. El rostro del adulto era irreconocible, pero había rasgos que coincidían con la estatura de Hugo. O quizás con la de otra persona. Los niños vestían ropa similar a lo que los familiares describieron como las pijamas favoritas de Leo y Sofía. La imagen por sí sola no bastó para confirmar la identidad, pero fue el primer indicio de que la familia podría haber seguido a pie tras abandonar el coche. Sin embargo, había algo más. Las cámaras de la granja registraron solo este pasaje. Ninguna imagen mostraba al grupo regresando. Ninguna mostraba a ninguna otra persona, vehículo o animal en las inmediaciones. Era como si hubieran entrado en el bosque y desaparecido. El dueño de la finca, al enterarse del incidente, colaboró con la búsqueda. Drones sobrevolaron la zona y perros rastreadores recorrieron kilómetros de vegetación. Ni rastro de cuerpos, ropa ni huellas. Nada. El rastro donde se capturaron las imágenes conducía a un viejo edificio abandonado, una especie de granero destrozado por el tiempo. Los equipos de búsqueda registraron el lugar y encontraron objetos quemados, papeles irreconocibles, restos de ropa infantil parcialmente incinerada, un botón de chaqueta que coincidía con una pieza descrita como de Leo. El botón estaba derretido, pero aún reconocible. No había sangre. No había signos evidentes de violencia. Pero la policía no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien intentó borrar rastros. ¿Qué llevó a esa familia al bosque en plena noche? ¿Huían de alguien? ¿O estaban bajo el control de alguien más? La imagen de la cámara se convertiría en un símbolo del caso. Y también en el último registro visual, hasta la fecha, de alguien que podría ser parte de la familia Alvarado. La conexión que nunca debió haber sucedido. 2 meses después de la desaparición, cuando la búsqueda ya estaba llegando a su fin y la prensa comenzaba a olvidar el caso, ocurrió algo inesperado. Se hizo una llamada al número local de emergencias a las 2:46 de la madrugada. La llamada duró solo 18 segundos. El operador escuchó una respiración dificultosa, un llanto ahogado y la voz de un niño susurrando algo parecido a mamá. Luego, silencio. La llamada se cortó. El número estaba restringido y no estaba identificado, pero los expertos lograron rastrear la señal. La llamada se originó desde un viejo teléfono público ubicado a unos 80 kilómetros de San Ángelo, en un pueblo prácticamente desierto llamado MC Camey. El lugar era una gasolinera abandonada, con solo unos pocos almacenes viejos y estructuras en ruinas. La policía acudió al lugar, pero como la llamada se había realizado horas antes del rastreo, no se encontró ninguna persona. Sin embargo, un detalle heló la sangre de los investigadores. Dentro de la cabina telefónica había una pequeña huella de mano manchada de suciedad en el fondo del vaso. Y una pegatina infantil pegada al marco metálico,
con el dibujo de un unicornio. La hermana de Mariana reconoció la pegatina como perteneciente a uno de los cuadernos de Sofía. Se la había regalado meses antes de su desaparición. La coincidencia era imposible de ignorar. La grabación de la llamada se envió a un análisis forense, y una empresa especializada confirmó. La voz de la menor sonaba como la de una niña de entre 3 y 4 años. El timbre y los patrones de acento coincidían con el perfil de Sofía Alvarado. Pero, ¿cómo pudo haber usado un teléfono público? ¿Estaba sola? ¿Con alguien? ¿Se había escabullido por un momento? Esta conexión reavivó la esperanza y el pánico. Si la niña estaba viva, ¿dónde estaban los demás? ¿Por qué nadie más se había puesto en contacto? Y lo más inquietante, si Sofía había llegado tan lejos, ¿quién la recuperó? Testigos que desaparecen. Tras la misteriosa llamada, un hombre se presentó en una comisaría de un pueblo cercano afirmando haber visto a una mujer que se parecía a Mariana entrando en una caravana con 2 niños. Describió a la mujer asustada, con gorra y gafas de sol, y dijo que evitaba constantemente el contacto visual. La información parecía vaga, pero la descripción física coincidía con la de Mariana. Cuando la policía regresó para intentar hablar con el testigo, este había desaparecido. Salió del hotel donde se alojaba sin pagar la cuenta y abandonó todos sus documentos en la habitación. Nunca más fue encontrado. 2 informes más surgieron en los días siguientes. Un camionero afirmó haber visto a un niño durmiendo en el regazo de un hombre con las mismas características que hubo en una parada de descanso en la frontera con Nuevo México. Otro dijo haber visto a una mujer parecida a Mariana vendiendo artesanías en un mercado informal. Ninguno de los informes condujo a una conclusión. Todos se vieron obstaculizados por imprecisiones, personas desaparecidas o falta de pruebas concretas. La teoría de que la familia estaba siendo protegida, o vigilada, por terceros empezó a cobrar fuerza. Quizás se habían involucrado en algo demasiado grave. Los testigos comenzaron a guardar silencio. Personas cercanas al caso comenzaron a evitar las entrevistas. Un policía, hablando anónimamente, declaró: "Hay personas muy poderosas involucradas en esta historia, y por eso desapareció de los medios". Esta declaración fue publicada por un periodista independiente y posteriormente, desmentida oficialmente. Algunos incluso especularon con la trata de personas. Otros, con su participación en sectas religiosas secretas. Todo era posible, pero nada se confirmó. El misterio creció como una sombra. Y, poco a poco, la historia de la familia Alvarado comenzó a ser olvidada por las autoridades, pero quien profundizó en el caso, sintió que estaba jugando con algo que no debía. Una carta sin remitente. 6 meses después de la desaparición, un sobre Manila sin marcar llegó a la redacción de una emisora de radio local. Sin sello ni matasellos. Dentro, solo una hoja de papel doblada con un mensaje escrito en letra genérica. Siguen vivos, pero no por mucho tiempo. La carta estaba vacía. Sin pistas, sin firma, sin rastro de ADN. La policía recogió el material e intentó rastrear el origen del papel y la impresora, sin éxito. Era una hoja de papel estándar, usada en miles de lugares. La tinta no mostraba nada inusual. No había huellas dactilares. Lo más impactante fue su contenido directo, como si viniera de alguien que observaba atentamente la situación. O peor aún, que estaba involucrado en ella. La carta parecía una amenaza, o una advertencia. Algunos pensaron que era solo una broma pesada, pero otros la vieron como una confirmación. Los Alvarado estaban vivos. Y en peligro. La familia estaba desesperada. La madre de Mariana sufrió una crisis de salud tras leer el mensaje. El hermano de Hugo contrató a un investigador privado, quien intentó rastrear por su cuenta el paradero de los desaparecidos. Pero no se descubrió nada nuevo. Era como caminar en círculos en una habitación oscura. En línea, foros y subreddits de misterio comenzaron a discutir el caso. Algunas personas afirmaban tener pistas, fotos y mensajes. La mayoría eran falsos. Pero una publicación anónima captó la atención de todos. No debieron subirse a ese coche. Hugo lo sabía. La dirección IP de la cuenta provenía de otro país. Y el mensaje fue eliminado minutos después de su publicación. Pero fue suficiente para plantear una pregunta que pocos querían abordar. ¿Qué pasaría si el propio Hugo hubiera llevado a la familia a un destino sin retorno? El caso que el tiempo no puede enterrar. Hoy, años después de la desaparición de la familia Alvarado, el caso sigue sin resolverse. No hay cuerpos. No hay confesión. Solo piezas sueltas, pistas rotas y preguntas que nadie pudo, o quiso, responder. La casa familiar se vendió, y los nuevos residentes dicen que evitan dormir en la habitación de los niños. Dicen que el lugar tiene algo pesado. La camioneta, tras un análisis forense, fue desmantelada. Las grabaciones de Mariana siguen rondando internet.
La policía ya no hace comentarios públicos sobre el caso. Es como si se hubieran dado por vencidos. Pero los familiares siguen buscando. Mariana y Hugo siguen oficialmente en la lista de personas desaparecidas. Leo y Sofía también. La última actualización del caso fue una nota fría que decía que no se encontraron nuevas pruebas. Eso es todo. Pero para quienes conocen esta historia, es imposible aceptar que una familia entera haya desaparecido sin dejar rastro. Algo anda mal. Algo se ha ocultado. Y quizás alguien esté vivo, observando en silencio cómo se desarrolla todo. La verdad sobre los Alvarado podría estar enterrada en algún lugar, o atrapada en un recuerdo borroso. O tal vez, alguien decidió que este caso nunca se resolviera.